Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que la estén pasando súper bien. Vamos a hacer un recuento de lo que está sucediendo con el país ecuatoriano. ¿Qué pasa en Ecuador? ¿Qué originó la crisis? ¿Cuál es la posición y justificación del gobierno ecuatoriano? ¿Qué puede suceder? Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos para revisar la crisis del país suramericano. Una serie de anuncios económicos por parte del presidente Lenín Moreno desataron protestas que terminaron con enfrentamientos entre manifestantes y policías y llevaron al mandatario a declarar el estado de excepción. El estado de excepción, o bien llamado estado de emergencia, es un mecanismo contemplado en la constitución de un país en caso de que un presidente considere que existe alguna situación extraordinaria, tal como catástrofe natural, perturbación grave del orden interno o una guerra exterior. ¿Qué originó las protestas? La principal medida fue anunciada el martes 1 de octubre, cuando Moreno informó en cadena nacional que a partir del jueves 3 de octubre se realizarán una serie de medidas de ajuste económico. Entre ellas, y la que causó más polémica de todas, fue la eliminación de los subsidios en los combustibles que regía en el país en los últimos 40 años. Otras medidas tomadas son bajas de salarios de hasta un 20% en contratos temporales en el sector público, reducción de vacaciones de 30 a 15 días para empleados públicos y un aporte de un día de salario mensual. Compatriotas, es necesario corregir graves errores de la economía ecuatoriana. El país destina más de 1.300 millones de dólares al año en subsidios al diésel, a la gasolina extra. En el continente, el único país que tiene ese subsidio es Venezuela. Y estarán de acuerdo conmigo, no es el mejor ejemplo a seguir. Además, y ustedes lo saben, ese subsidio ha beneficiado durante décadas principalmente a los que no lo necesitaban y a los que viven del contrabando. ¿Cómo justifica el gobierno el ajuste? El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, señaló que las medidas responden al acuerdo que alcanzó en febrero el gobierno con el Fondo Monetario Internacional. En ese acuerdo, el fondo le dio al país acceso de créditos hasta 4.209 millones de dólares en 3 años, de los cuales ya 900 millones de dólares fueron entregados. El fondo dijo en un comunicado que las medidas económicas de Moreno tienen como objetivo mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de la economía ecuatoriana. Pero los críticos denuncian que la subida del precio del combustible provocará costo de la vida. ¿Qué puede pasar de ahora en adelante? Bueno, para poder ver lo que se viene, podemos revisar qué ha pasado en casos anteriores, ya que Ecuador tiene un historial reciente de protestas masivas que en algunos casos han llegado a sacar al gobierno de turno. En el 2000, por ejemplo, el presidente Yamil Mahuad fue derrocado un día después de declarar la dolarización del país. El descontento lanzó a miles de personas a las calles para pedir su renuncia. 5 años después, una movilización protagonizada por indígenas y la que se fueron sumando otros sectores, denominada la rebelión de los forajidos, terminó con la salida del entonces presidente Lucio Gutiérrez. Ahora, el presidente la semana pasada se trasladó a Guayaquil, sugiriendo que hay un intento de desestabilizar su gobierno. Esto es lo que sabemos de lo que ha pasado en Ecuador. Algunas de las preguntas e interrogantes que tenemos para poder mostrar lo que está pasando en este país ecuatoriano. Vamos a tener más información en la plataforma digital keylorcel.com. Gracias por estar con nosotros y seguimos informando.